queríamos hacer de la llegada de Tora a México algo bien chingón. Por eso, reunimos junto con Copu a 10 de las cabezas de publicidad más importantes del país para que nos hablaran sobre el medio, en un espacio tranquilo donde pudiéramos platicar entre amigos y comida. Esto es Tortas, Tacos y Tora. Bueno, Santi, hoy tenemos tremenda invitada con una trayectoria muy sólida en la industria mexicana. Nuestra invitada de hoy ha sabido conjugar muy bien su visión estratégica con el talento y la cultura local. Y no solo eso, nuestra invitada lidera una de las agencias de más rápido crecimiento en Ciudad de México. Hoy en la mesa tenemos nada más y nada menos que a Coral Arnedo. Bienvenida, Coral. Gracias. Bueno, Coral, nuestra pregunta de arranque. Cuando piensas en el camino, ¿hay algún momento puntual que haya definido tu carrera? Primero, gracias por la invitación. Sí, en el 2017 fue un año que marcó mi carrera. Cuando entro a la agencia anterior en la que estaba, en Grey, hubo un momento que pasamos de ser, 120 personas a 12. Creo que ese fue el momento que más marcó mi carrera y que me hizo ver y entender la capacidad que tenía para este trabajo. Fue el momento en el que más aprendí, el que marcó mi crecimiento después en los siguientes 10 años que duré en Grey. Fueron como los momentos de mayor aprendizaje, donde aprendí el negocio, no solo a nivel creativo, a nivel estratégico, sino cómo funciona una agencia, qué se necesitaba y cómo tener esa postura de no me voy a ir. O sea, ahora sale porque sale, ¿no? Entonces sí, sin duda yo creo que esos 10 últimos años de mi carrera me marcaron para siempre. Fueron yo creo que de los más importantes y que hoy me ponen afortunadamente con un reto distinto y en una agencia nueva que me encanta, que amo y que me preparó para hoy estar aquí. Si pudieras definir ese aprendizaje en una palabra. Yo creo que paciencia. Muy bien, muy bien. Muy bien, claro. Coral, eres una pronunciada taco lover. Ajá. Si la publicidad fuese un taco, ¿qué ingrediente serías tú en ese taco? El chile. La salsa, claro. Buenísimo. El picante. No puedo ser parte de tu taco, no quiero ser parte de tu vida. Muy bien. ¿Tú te acuerdas del momento en que decidiste dedicarte a esto, a la publicidad? ¿Si fue una historia de amor o fue casualidad? No, en realidad yo estudié teatro, yo hacía teatro y llegué por casualidad, empezando como decimos, el mientras dura para siempre. Y efectivamente fue mientras sale una obra, mientras hago esto, mientras hago lo otro. Empecé hace 22 años y me quedé y sí me enamoré de esta industria. ¿Y qué crees que aplicas en tu día a día del teatro, por ejemplo? Yo sí creo que mucho en cómo te desenvuelves, en cómo hablas, en tener la capacidad de pararte frente a muchas personas, captar la atención, saber cómo expresarte, cómo sacar la voz. Y sí, al final esto es una venta, ¿no? O sea, sí tienes que ponerte en un personaje con una marca, entenderla y no digo que sea actuar, pero sí tienes, digamos, pues una plataforma un tanto parecida en contar una historia, ¿no? Porque al final vendemos historias a través de la creatividad. Sí, requiere histrionismo también para desarrollar la habilidad de uno para poderse expresar, que quede claro como el mensaje, que las personas nos entiendan y poder envolverlos un poco también a convencerlos Sí, yo creo que debería ser parte de la carrera de publicidad. Sí, es cierto. Semestre de teatro sería espectacular. ¿Cómo te puedes desenvolver? Bueno, mientras tanto, una chelita. Gracias. A la hora más Gracias. tarde. Aquí tenemos. Muchas gracias. Un desmanecito por ahí. Muchas para gracias. empezar. Tenemos ya mezcal. Ahorita viene el tuyo. Gracias. Bueno, Yuyu en la agencia que estás actualmente tiene una mirada mucho más fresca, mucho más emocional. ¿Cómo se traduce eso dentro del día a día de la agencia? Mira, yo te diría que después de estos 3 meses que llevo en la agencia, el sí ver una agencia nueva, independiente, que tiene una postura única, que no se rige bajo un grupo, no como las grandes transnacionales, que ha creado su propia identidad, que se ha posicionado en México de manera muy rápida, en 4 años ha logrado meter el pie, ¿no? Donde muchos llevan muchos años tratando de meterlo, y creo que eso se refleja justamente con el día a día de las personas que están ahí. El ambiente que yo siento en la agencia es un ambiente que siento que poco a poco se ha ido perdiendo a lo largo de la historia de la publicidad, que es divertirte.
que es querer estar en una agencia, que es querer ir y sentarte a pelotear, ¿no? Y no decir, no, yo trabajo desde mi casa. Entonces creo que cuando tú ofreces un espacio real, ¿no? O sea, de alma para ellos, que vengan como quieran venir, que se sientan cómodos, se vuelve parte del día a día reflejado en el trabajo. O sea, tener esa confianza, esa soltura, ese mundo más hippie, por así decirlo, que la publicidad antes era como este mundo rockstar, ¿no? Al que todo el mundo quería pertenecer y que se ha ido como perdiendo, ¿no? Entonces no hablo de volver exactamente a eso, porque las cosas evolucionan, pero sí que no dejemos de olvidarnos que estamos en una industria que es divertida y que si no te diviertes y entiendes y escuchas y peloteas y le ofreces a la gente ese espacio, difícilmente se va a ver reflejado en el trabajo de todos los días, que es el más importante aparte. Difícil, sobre todo post pandemia, que a todos nos tocó Claro. un poco. Sí, eso justo iba a preguntar si ha tenido algo que ver la pandemia como Yo en creo esa que dinámica. sí. Yo creo que hay gente ahorita que nunca le tocó haber trabajado en el mundo de la publicidad que teníamos antes del 2020. O sea, chavitos que fue el año que salieron de la universidad o llevaban apenas un año y medio trabajando y que no les tocó vivir esa experiencia que era muy linda, ¿no? Entonces sí creo que tiene que ver mucho el tema pandemia. Creo que también tiene que ver que es una industria ahora más amplia, ¿no? O sea, antes como que siempre había muchas agencias, pero estaban como las transnacionales siempre, ¿no? Y ahora tienes como un pool de poder hacer cosas inclusive de manera independiente, ¿no? Y en skills, ¿no? Antes era como el creativo, el copy, el diseñador, y ahora tienes un pool de skills que tienen las nuevas generaciones hoy, que otros no tenemos, ¿no? Que fuimos aprendiendo en el camino. Entonces sí, sin duda creo que sí es un tema generacional, es un tema de crecimiento y es un tema que tuvo que ver con pandemia, sin duda. Y digamos, dentro de todo ese contexto y estando también en una agencia independiente donde tienes como esas cosas un poco más libres, ¿no? Un poco más de libertades. ¿Cómo sientes estando también aquí en México que la creatividad mexicana se ve frente al resto de la región, frente al resto de Centroamérica, Latinoamérica? Vamos a hacer una pausa necesaria. Hey. ¿Atún? Ay, qué rico. ¿Pulpo para María? Sí. Y yo me copié, yo también pedí atún. Ay, qué rico. Mira, creo que la base no es solamente el foco creativo, sino las expectativas de las marcas y que tanto se quieren arriesgar. Creativamente puede haber creatividad muy disruptiva, muy buena, diferente, pero pierde fuerza muchas veces con el mismo cliente. Y no es crítica, sé que de pronto a lo mejor México a nivel país le cuesta arriesgar tanto a nivel creativo. O sea, no es como un Brasil o una Argentina que es una creatividad mucho más expuesta y que se atreve un poquito más. Más allá de decidir y ver si es algo bueno o malo versus otros países, sería injusto para mí criticar la parte creativa cuando la base viene desde un brief que te reta para detonarlo a nivel creativo. Y pasa muchas veces, no ganas un pitch con una gran idea y termina siendo algo completamente distinto a lo que presentaste. Entonces, creo que tenemos grandes creativos, grandes estrategas. Hoy en día alguien como Madruga, como Alexis Ospina, entre muchísima gente, como Jessica Pellanis, es un montón de gente que yo admiro y que han llevado el nombre de México a Cannes y a otros lugares espectacularmente bien. Y que hay mucha gente detrás de eso que trabajó, ¿no? No son solo ellos, digamos, ellos se cuelgan la medalla, pero hay todo un equipo detrás. Entonces yo creo que a nivel creativo, sin duda, México es un país muy bueno, que también le da mucha oportunidad a otros países de talento de otros países que vengan a México, porque sabe que hay mucha oportunidad, no porque necesitemos skills más creativos, sino porque es un país que te brinda muchas oportunidades justamente a nivel creativo para expandir. Sí, creo que México está en una buena posición de competencia, pero me encantaría que las marcas se arriesgaran un poquito más para que esa exposición sea mucho más fuerte. Tú has pasado por agencias muy grandes, también por agencias más boutique. ¿Qué has aprendido en cada etapa de tu carrera? Pues mira, sí he estado como en diferentes etapas y cada una tiene como, así como las salsas, como una cosa, como un sabor, un picor distinto, ¿no? Pero he hecho desde shopper, BTL, ATL, producción, postproducción. Y creo que lo que he aprendido en todas es que lo más importante son las personas. No se le pone el foco lo suficiente a las personas.
y es el valor más grande que esta industria y que México y que cualquier país puede tener. A lo largo de mi carrera, algo que he rescatado y por el que hoy estoy aquí, no es tanto por mi, o sea, claramente es un desarrollo profesional, pero si yo no hubiera estado acompañada de las personas correctas, hoy no estaría aquí. Creo que he aprendido que no sacrificaría nunca nada antes que las... O sea, mi valor principal está en las personas y en mi equipo, sin duda. ¿Cómo haces ese balance entre el producto de la agencia y cuidar también a las personas que tienes dentro? Para mí está súper claro. Sin el valor a la gente no hay producto creativo, no hay clientes, no hay agencia, no hay plata, no hay scope, no hay nada. Mi foco principal está en el valor a las personas. Desde una contratación, desde una oportunidad de carrera, desde qué le estás ofreciendo, cómo lo quieres ver en un futuro, cómo lo puedes exponer más en la industria. Y creo que es un efecto no solo en esta industria, sino siento que si cada categoría se apoyara más entre ellos y valoráramos realmente y defendiéramos nuestra postura y nuestro trabajo ante quien sea, sería una industria mucho más respetada y valorada. En una industria tan demandante, ¿cómo haces para mantenerte inspirada sin caer como en ese cliché o en ese afán del deadline? Pues es que es una industria que todo el tiempo te mantiene inspirada de manera natural. O sea, no siempre está pasando algo nuevo, no todo el tiempo. A nivel cultura, a nivel eventos, a nivel marcas, a nivel evolución, tecnología. Entonces creo que es una industria muy linda porque justo no es plana. No te quedas en el mismo rol, siempre hay algo nuevo que aprender. Más ahora, ¿no? Que hay una evolución y un crecimiento a nivel medios, a nivel plataformas, a nivel digital. O sea, no te permite decir, un ratito. O sea, al contrario, no es como no te da el tiempo para lograr cachar todo lo que está pasando. Y más México, que creo que en los últimos, 10 años ha sido un país que ha crecido mucho en muchísimos aspectos, que está lleno de extranjeros, que está lleno de cultura, que han apreciado más los valores intrínsecos de la cultura de México, el mezcal, el taco, cómo somos relevantes a nivel culinario, a nivel bebidas, a nivel tequila. Entonces, veo como un abanico de oportunidades constantemente de crear y de hacer y de salir con mucho orgullo a decir tenemos esto. Entonces, afortunadamente nunca he llegado hasta, creo que es parte de mi adicción a la publicidad, como que necesito poco tiempo para hacer algo. No, o sea, Siempre termina uno haciendo todo faltando. Sí, 100%. Entonces digo, ay no, cuando tengo mucho tiempo, digo, en mi transición, cuando me fui a Grey a entrar a Fuji, decía, en 23 años nunca me he ido de vacaciones sin una computadora. ¿Qué? Decía, qué ansiedad, o sea, no tengo que abrir un mail, no tengo que ver qué pasó con el cliente, ¿no? Entonces, también te das cuenta cómo uno se vuelve adicto a este rush que es parte de tu vida, ¿no? Y lo amo, me encanta. Okay. Genial. Entonces, Después de este bocado, vamos a darle un bocado, pero viene un bocado más chévere. Eso. Y ya que dijiste que serías la salsa y el pique del taco, pues vamos a hacer una cosa. Ahora sí vamos a probar la salsita de habanero. Nosotros de colombiano estamos a acompañar, esperando no morir. Me echan la misma cantidad que yo le eché. Va. A ver, bueno, Ya la probamos, intentemos, sí, vamos sí. ahora a subirle de No, cantidad. Pero sí, un poco la idea es probar la salsita Ok. y tener la pregunta, por así decirlo, la salsa de la entrevista. Mientras yo preparo aquí mi tú, taco, Santi, perdón. sí, yo ya le puse. Porque si veo una cantidad Bueno. importante, Sí, no. vamos a intentar. ¿Les gusta el mezcal? Amo. Amo, ¿En serio? me encanta. ¿Y no te pega mal? Sí. Por eso me gusta. Después de nuestra sección picante, De haber vamos sobrevivido con... Sí, al sobrevivimos habanero. nosotros dos, sobre todo. Coral perfecta, como si no hubiera pasado. Sí, no. Yo sí me fui enchilando. Pero vamos a nuestra pregunta picante. Ok. Entonces, ¿tú cómo sientes que la industria acoge a las mujeres en este momento, a las mujeres mexicanas? ¿Crees que sí hay apertura o todavía le falta un poco? Sí, creo que hay apertura, creo que hay mujeres que han destacado muchísimo y que admiro profundamente. Vero de Ogilvy, como mencionaba Jessica, Gaby González, muchísimas mujeres que tal vez antes no tuvieron la exposición que hoy la industria les puede dar, ¿no? Por ejemplo, Vero, que es quien encabeza el AVE y yo soy parte de su mesa directiva, está como vicepresidenta. Creo que hay foros también, plataformas que hoy sí le están dando espacio a las mujeres. Yo en lo personal, si bien
en una que otra ocasión fue difícil. Le atribuyo no solo a ser mujer, en mi caso como mamá soltera, teniendo un hijo chiquito en una industria súper demandante, lo complejo que eso significa, sí te reduce ciertas opciones y posibilidades. Un día un jefe que tuve, no voy a decir de qué agencia, me dijo, no puedes ser directora porque eres mamá, cuando era supervisora de cuenta. Y fue como, wow. Y me dijo, no por tus capacidades, sino porque no vas a tener el tiempo para dedicarle a esto. Y había una verdad de fondo. Yo no tenía la misma libertad en tiempo que tenían personas solteras. Y si es una industria que te absorbía, claro, vi la forma siempre de tratar de cumplir y de ser, pero mi competencia siempre era mayor. Pero seguramente no hubieran dicho lo mismo si fuera un hombre, no le hubieran dicho tú eres... No, tú eres papá y entonces no puedes hacer esto porque no tienes tiempo. Tuve otra experiencia también con un señor que destacó mucho en la industria muy de los 80s, pudiera entender el pensamiento que tenía porque nació con esa vida, pero sí creo que hoy la lucha que venimos teniendo las mujeres por lograr tener un espacio digno y porque deje de ser un tema, eso es lo que más me importa, que esto sea tan normal que deje de ser un tema en las pláticas, ¿me explico? No creo que estemos ahí todavía, algo que yo como mamá, como mujer, como persona, intento es siempre dejar y abrir oportunidades de manera equitativa. También ser un poco de ejemplo para aquellas personas que pasaron por mi misma situación, que sepan que no hay nadie que te pone la vara. O sea, tú llegas y vas y arrasas y sí que chingue a su madre que te diga que no. A la mierda, o sea, vas derecho y que se quiten. Y creo que seas mujer, sea lo que sea, creo que todos tenemos el camino para lograrlo. Se trata, creo que, de actitud, de dignidad y de luchar tu papel siempre ante quien sea, ¿me explico? Creo que estamos en un momento donde, sin duda, tenemos más directoras mujeres de film, más fotógrafas, agencias que encabezan mujeres, como ahora quien quedó en la cabeza de Grey, que me encanta que haya sido otra mujer. Yo ahora en The Yuyu, Monse Cuevas como cabeza también de directora creativa. No quiere decir que nos están dando la oportunidad como, ay, ándale, pásame, sino estamos logrando a donde queremos llegar y que siga siendo algo normalizado. Y para cerrar, esta es una pregunta que le hacemos como a todos nuestros invitados. ¿Qué es un no rotundo, un sí definitivo y qué harías así te dé miedo hacer? Un no rotundo sería exponer a mi equipo o permitir falta de respeto a mi equipo, así sea el cliente que sea o la persona que sea. Un sí absoluto. Creo que sería transparencia. ¿Y qué harías así te dé miedo hacerlo? Perder una cuenta por darle un lugar a la agencia o a mi equipo. Bueno, creo que eso era todo. Muchísimas gracias. Gracias. Brindisitos Mil acá. gracias. De despedida. Salud. Muchísimas Muchas gracias. Y a ustedes, si quieren conocer más sobre nosotros, les dejamos aquí el link, nuestra página, nos pueden escribir, ahí están todos nuestros contactos y podemos sentarnos a la mesa a comer un taquito o a tomarnos un mezcal. Gracias.